nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Antes de comenzar esta Eucaristía, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. El ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenía confianza, incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos.
Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en la tierra de los vivientes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios. Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con toda la Iglesia estamos comenzando nuestra segunda semana del tiempo cuaresmal. Y en esta semana estamos invitados a poner nuestra mirada en Jesús, que va al monte con Santiago, Pedro y Juan, que son los mismos discípulos con los que después va a llevar cuando está rezando en el huerto de los olivos en Getsemaní. Y con estos 3 discípulos en la montaña experimentan ellos la manifestación de Dios, la teofanía, la transfiguración de Jesús. Jesús se transfigura y mientras estaba hablando con Moisés y Elías, escuchan la voz del cielo que venía de la nube y que dice: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y una vez que escuchan esta voz, desaparecen Moisés y Elías y quedan ellos solos con Jesús. Y bueno, y Jesús ya los manda a bajar y les anuncia, les avisa, les prohíbe
que comenten esta experiencia hasta que Él no resucite de entre los muertos. Cuando Él resucite de los muertos van a poder compartir esta experiencia. Y nos cuenta el Evangelio que ellos se preguntaban, ¿qué significará esto de resucitar de entre los muertos? La teofanía, la manifestación de Dios, la epifanía, donde Dios se nos muestra, es una experiencia fuerte en la vida del creyente. La manifestación de Dios, ese momento en el que uno experimenta esa presencia del Señor, de alguna manera marca nuestra vida espiritual, marca nuestra existencia. Y siempre las manifestaciones de Dios en la Escritura tienen estas características, ¿no? Dios se manifiesta, da una misión, da un mensaje, y la persona a partir de esa manifestación, orienta toda su vida para llevar a cabo eso que el Señor le pidió. Para nosotros también esas manifestaciones de Dios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida también son significativas y nos ayudan a ir creciendo en nuestra certeza de que el Señor nos acompaña. Todos hicimos alguna vez esta experiencia, algunas veces esta experiencia en la que descubrimos que el Señor está. Momentos de nuestra vida en la que dijimos, acá me salvó el Señor. Esto, sin ningún lugar a dudas, es el Señor que está haciéndose presente, que me está salvando, que está trabajando. Y esas experiencias que hacemos de Dios, como los apóstoles, van marcando nuestra existencia. Claro, la nube, la voz del Señor en la nube, ya va dando una tarea. Y Jesús, que estaba con Moisés y con Elías, que representan a toda la antigua ley y a los profetas, la nube dice, ahora el que hay que escuchar es a Jesús. Esta manifestación de Dios, las manifestaciones de Dios, hacen que nosotros pongamos nuestro oído en el Señor. Dios no se manifiesta para que la pasemos bien o para que nos queramos instalar en ese tipo de experiencias, como pasó con Pedro, que dice, qué bien que estoy acá, podemos hacer 3 carpas. No. La manifestación del Señor los tiene que llevar a los discípulos a poner su oído en Jesús, a orientar toda su vida desde lo que Jesús les va diciendo. Y lo que Jesús les dice, ahora vamos, bajemos de la montaña porque tenemos que ir a la cruz. Jesús le pide a los discípulos, después de esta experiencia de Dios, que lo acompañen a la oración en Getsemaní, que lo acompañen a la cruz en la que va a morir Él, a la cruz en la que Él está en todos nuestros hermanos que sufren, en todos nuestros hermanos que la están pasando mal, a la cruz, a las cruces que tenemos que llevar en nuestra propia vida. El Señor le pide a los discípulos que lo acompañen a la cruz donde va a morir Él el Viernes Santo, a la cruz de los hermanos que están sufriendo, a las propias cruces. Y cuando uno tiene que acompañar a Jesús a la cruz, lo acompaña con esta certeza y esta experiencia que hizo del Señor antes. Por eso cuando nosotros muchas veces tenemos que afrontar situaciones complicadas, momentos difíciles, muchas veces lo que hacemos es este ejercicio de memoria donde decimos, el Señor siempre me acompañó. Él me mostró que siempre está y que en los momentos complicados Él siempre me sostuvo, que donde se me cerraron todas las puertas, el Señor abrió alguna ventana. Y entonces yo, confiando en esa experiencia que hice del Señor, me animo a enfrentar la dificultad, la complicación que viene. Las experiencias de Dios que hacemos son una invitación
a la confianza. Nosotros hacemos experiencias de Dios para animarnos a caminar confiadamente en medio de las dificultades, en medio de las cruces, en medio de las tribulaciones. Bien, entonces, la manifestación de Dios es un momento en el que el Señor se nos muestra para que tratando de poner nuestro oído en Él y dejándonos conducir por Él, nos animemos a caminar confiadamente en el momento de la dificultad. Nos animemos a caminar confiadamente con Él en la cruz. Y nosotros que estamos comenzando entonces nuestra segunda semana de este tiempo cuaresmal en el que queremos preparar nuestra cabeza y nuestro corazón para celebrar la Pascua, haríamos bien esta semana en hacer como una especie de repaso. ¿Cuáles fueron las experiencias más importantes que hice en mi vida del Señor? ¿Cuántas veces pude experimentar que el Señor estuvo, que el Señor está? ¿Cuáles fueron las manifestaciones? ¿Cuáles fueron las experiencias que hice del Señor? En esta semana de Cuaresma, haríamos bien no solamente en preguntarnos cuáles fueron las experiencias, sino también como escucharon los discípulos hoy, cómo hacer para poner nuestro oído en Jesús. A Él, dice el Señor desde la nube, es al que hay que escuchar. Y como estamos escuchando tantas voces, tantas cosas, tratar de que en esta semana podamos poner el oído en el Señor. Y desde esas experiencias y desde lo que el Señor nos vaya diciendo, pedirle al Señor que Él nos aumente la confianza para ir con Él a la cruz. Con Él, que va a dar la vida por nosotros esta Semana Santa, a la cruz de los hermanos que están sufriendo, a las cruces cotidianas que muchas veces tenemos que ir superando, que son nuestras propias cruces, nuestras propias dificultades. Vamos a pedirle al Señor entonces que todas las experiencias que hicimos de Él nos ayuden a que nos pongamos a trabajar, que seamos laboriosos en esto de poner nuestro oído en el Señor y que poniendo nuestro oído en el Señor nos animemos a caminar confiados con Él en la cruz, para que así podamos preparar bien nuestra cabeza y nuestro corazón para las Pascuas que queremos celebrar. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta Eucaristía por todos los beneficios con los que sostiene nuestra vida cotidiana. Vamos a pedir también en esta Eucaristía por todas las intenciones que hemos encontrado en el Facebook, amigos del templo parroquial. Vamos también a poner en el Señor, en esta Eucaristía, a todos nuestros hermanos que sufren, a todos los que están atravesando dificultades producto de la cuarentena. Vamos a pedir por todos los que están teniendo problemas familiares, dificultades laborales. Y vamos a pedir por todos los que están enfermos, especialmente por aquellos que están aislados de sus seres queridos. Y ahora vamos a hacer un poquito de silencio para que cada uno en casa pueda expresar, pueda decirle al Señor cuál es su intención para esta Eucaristía.
Escucha, Padre, nuestras intenciones, aquellas que hemos expresado y aquellas que tenemos en nuestro corazón. Te pedimos que nos escuches por Cristo nuestro Señor. Amén. Te vengo a ofrecer la vida, todo lo que aprendí, todo mi trabajo, el amor que doy, las cosas que me hacen creer. Pan y vino son signos de tu amor, en tu amor quiero vivir, yendo en tu presencia, vivo en tu camino, las cosas que me hacen creer. Yendo en tu presencia, vivo en tu camino, las cosas que me hacen creer. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge, a su obispo auxiliar Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos, como hermanos, hagamos la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ten piedad de nosotros.
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que ahora estamos invitados a compartir su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahora en casa, con la oración que sepamos, con nuestras propias palabras, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de recibirlo espiritualmente, ahora que no lo vamos a hacer sacramentalmente. Vamos a pedirle al Señor que inunde nuestra vida, que llene nuestra vida con su presencia. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Dios vive en el altar, presente en mí. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz.